Este es un espacio de la Facultad de Filología de la UNED. Ana María Freire López, catedrática de Universidad del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, va a dar unas orientaciones para la realización de los exámenes de la asignatura Fuentes para la Investigación de Literatura Española. Es una asignatura del máster del Departamento en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el contexto europeo. Adelante, Ana María. Bueno, quiero hablar con todos los alumnos como si estuviera con cada uno de ellos porque deseo que, lógicamente, que aprendan con esta asignatura y además deseo que hagan muy bien los exámenes. Mi mayor deseo es aprobarles a todos y que saque cada uno la mejor nota posible. Pero a veces, y no hablo de los alumnos de este año, evidentemente, porque no los conozco ni he tenido sus exámenes todavía, pero por experiencias de años anteriores, quiero hacer algunas indicaciones que les ayudarán a mejorar los exámenes. Porque esta es una asignatura un poco atípica. Y los alumnos a veces, es una pena, pero se contentan con poco a la hora de responder a las preguntas. Y lo primero que quiero decir es que en el examen deben demostrar el dominio de la materia. Y aunque las preguntas estén formuladas de forma muy concreta, no se trata de acertar en la respuesta. Un examen no es una encuesta, un examen no es un concurso a ver si acierto la respuesta, no es eso. Yo les voy a ir explicando, voy a comentar algunas preguntas de exámenes de años anteriores. No porque no las tengan en la guía, que las tienen en la guía, sino lo que se espera que respondan a ellas. Digo que son preguntas de exámenes de años anteriores, pero pueden serlo muy bien de los exámenes de este año, así que pienso que les interesa atender. Es una asignatura, decía, un poco atípica porque la preparación ya tiene algo de investigación personal. Los alumnos tienen que buscar y entrar en las fuentes virtuales disponibles en la red, tomar sus propias notas y elaborar así lo que equivale al temario tradicional. Aquí no hay un manual. La bibliografía que aparece en cada tema es en sí misma ya un catálogo de fuentes. La mayoría de ellas son fuentes tradicionales que conviene conocer, algunas podríamos decir ya no están vigentes o no son actuales, pero hay que saber que han existido. Muchas de ellas están ya digitalizadas y accesibles en la red. La guía se puede utilizar por esto en el examen, siempre que esté tal y como se ha editado, como ha sido editada por la profesora de la asignatura. Y el contenido de esta guía puede resultarles útil también en el futuro. Las preguntas que se les hacen en el examen, si han mirado las de exámenes anteriores, que pienso que sí, pueden referirse a cualquiera de los periodos de la literatura española, pero no todas las fuentes son útiles para la investigación de todas las etapas de nuestra historia literaria. En alguna ocasión les he preguntado, ¿buscaría usted información para trabajar sobre Emilia Pardo Bazán en la base de datos Vieses? Bueno, tienen que haber entrado en Vieses, está en la guía que tienen que entrar y saber qué contiene. Bueno, el que haya entrado en la guía y haya consultado en qué consiste y cuál es el proyecto Vieses, entenderá que ahí no va a encontrar nada de Emilia Pardo Bazán. Yo ahora no les voy a explicar por qué. Esto es una invitación a que se metan y me puedan explicar por qué no buscarían ahí a Emilia Pardo Bazán. O, por ejemplo, si quieren trabajar sobre censura de una época muy antigua, tampoco tendrán que consultar el Archivo General de la Administración, que se encuentra en Alcalá de Henares, por cierto. No se encuentra en Madrid, como piensan a veces o contestan a veces, no. Se encuentra en Alcalá de Henares. Bien, lo mismo ocurre con los fondos de las hemerotecas. La Hemeroteca Nacional tiene unos fondos que llegan hasta una época o parten desde una época y la Hemeroteca Municipal de Madrid tiene otro arco cronológico y la digital de la Biblioteca Nacional tiene otro. Por eso tienen que entrar
en todas las páginas y en todas las bases de datos que se les indica en la guía. Y ahora voy a decirles cómo se espera que contesten algunas preguntas. Y les leo una que la tienen de años anteriores seguramente. La pregunta es la siguiente. Para la investigación sobre teatro español, es importante conocer, entre otros, los fondos del Museo Nacional de Teatro de Almagro, del Centro de Documentación Teatral y de la Fundación Juan Marc. Exponga qué tipo de fondos posee cada una de estas entidades, qué tipo de fondos impresos, manuscritos, publicaciones periódicas, grabaciones, fotografías, cartelería, vestuario, y cuáles son los fondos específicos de cada una de estas fuentes que la diferencian de las otras dos. No basta, tienen que haber entrado en la web del Museo Nacional del Teatro de Almagro, tienen que haber entrado en la web del Centro de Documentación Teatral y también de la Fundación Juan Marc. Si no, no podrán contestar bien qué es lo que hay en cada una de ellas y qué es lo que las diferencia a cada una de las otras dos. Una pregunta semejante por las fuentes, pero diferente en el planteamiento es: para la investigación sobre teatro español es importante conocer, entre otros, los fondos del Museo Nacional de Teatro de Almagro, del Centro de Documentación Teatral y de la Fundación Juan Marc. Exponga por qué orden consultaría los fondos de estas entidades para realizar una investigación sobre la evolución de la escenografía y del vestuario en las representaciones de los intereses creados en el último cuarto del siglo XX. Razone su respuesta explicando qué esperaría encontrar en cada uno de esos centros. Esto tienen que hacerlo en casa. Esta es la manera de estudiar esta asignatura. Esta asignatura no se aprende con un manual que no existe. Se aprende tratando de hacer esto, entrando en esos lugares virtuales y viendo qué haría yo. A ver, lo que tienen aquí, lo que tienen allí y lo que tienen allá para la evolución de la escenografía y el vestuario en las representaciones de los intereses creados y además en el último cuarto del siglo XX. Atención. Bien, tienen que entrar y luego escribir. Miren, las preguntas serán, en principio este año van a ser 5. Mire, ya les adelanto esto, van a ser 5 y cada una puede, es más, debe ocupar la cara de un folio. La cara, no más porque no se tendrá en cuenta. Solo la cara de un folio, pero toda la cara de un folio poniendo, porque yo considero que no se puede explicar bien lo que les he preguntado en menos de la cara de un folio. Así que se espera que expliquen bien estos conceptos, estas ideas. Otra pregunta posible. Para la investigación de la literatura española del siglo XIX son de gran utilidad las hemerotecas con fondos accesibles a través de Internet, como la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, el portal de prensa histórica del Ministerio de Cultura o la hemeroteca de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Exponga qué tipo de publicaciones periódicas se encuentran en cada una de ellas. Tienen que haber entrado, si no, mezclarán lo que está en la Biblioteca Virtual Cervantes y no sabrán en qué se diferencia de la Biblioteca Nacional o de Prensa Histórica. La pregunta que viene a continuación es: exponga qué tipo de publicaciones periódicas se encuentran en cada una de ellas y cuáles son específicos de una en particular que la diferencian de las otras dos. Bueno, tienen que poder consultar a esto y razonarlo. Otra pregunta posible. Explique en qué fuentes, impresas y virtuales, ¿a qué fuentes impresas y virtuales acudiría siguiendo un orden de prioridad, siempre siguiendo un orden de prioridad, para localizar la primera edición, aparentemente perdida, de una novela de Pedro Antonio de Alarcón, y le doy las fechas de Pedro Antonio de Alarcón, 1833-1891, siglo XIX. Justifique su respuesta y describa el contenido de las fuentes que consultaría. Bueno, lo dejo para su trabajo personal porque les va a venir muy bien el trabajar esto, ¿no? ¿Qué fuentes? ¿A qué fuentes acudiría para la primera edición aparentemente perdida de una novela de Pedro Antonio de Alarcón?
No les voy a pedir que encuentren la edición perdida de Pedro Antonio de Alarcón, Lejos de mí, porque entonces ya sería pedirles mucho, ¿no? Esto es solamente con que tanteen y pueda yo ver si están bien encaminados a la hora de la investigación. Otra pregunta, explique a qué fuentes impresas y virtuales acudiría, también siguiendo un orden de prioridad, para elaborar la bibliografía más completa posible de estudios, libros, artículos, tesis doctorales que no han llegado a publicarse sobre el libro de Buen Amor. Razone cada paso de su respuesta. Hay muchas no, pero varias posibles respuestas y todas serían válidas si las saben razonar y si las saben justificar. Si eligen la última edición del libro de Buen Amor, la edición crítica, solvente, con bibliografía, de ahí pueden partir ya, porque si quieren elaborar la bibliografía más completa, pues ahí tendrán una bibliografía muy completa. De estudios, no de ediciones, sino de estudios. Pues los libros, ahí tendrán muchos, pero eso lo pueden completar con las bases de datos, con la Biblioteca Nacional, con además aquí no pongo si españolas y extranjeras, pero como quieran, los catálogos de las bibliotecas. Artículos. Los artículos se pueden meter en Dialnet, se pueden meter en MLA, la base de datos MLA. Tesis doctorales pueden entrar en Teseo, en la base Teseo, o en TDR, tesis doctorales en red. Todo esto está contemplado y contenido en la guía. Otra pregunta posible. Explique a qué fuentes acudiría para trabajar sobre la censura de una obra literaria del siglo XVIII y de otra del primer cuarto del siglo XX. ¿En qué fuentes impresas buscaría información? ¿En qué archivos buscaría los posibles expedientes? Describa el contenido de esas fuentes. Bueno, en la propia guía, si van al tema del siglo XVIII, encontrarán que hay una obra de Fourneau que trata de censura de obras literarias en el siglo XVIII. Ya tienen ahí una fuente impresa. Tiene luego la magna obra de Aguilar Piñal, en donde podrían completar bastante información. Y luego, ya si tienen que trabajar sobre la censura de una obra en el primer cuarto del siglo XX, pues tendrían que consultar el Archivo General de la Administración, que es por donde pasó casi todo. En cualquier caso, hay mucha más bibliografía, mucha más y muchas más fuentes. Yo no les pido más que lo que se les da, no les pido más que lo que tienen en la guía, porque comprendo que esto es muy poquito, puestos ya a hacer una tesis doctoral sobre alguno de estos temas, habría ya con una persona que les dirige la tesis, el director o directora de su tesis, ya les orientaría mejor. Pero bueno, es simplemente que yo vea que saben dónde tienen que pulsar, dónde tienen que buscar. Otra posible pregunta. Explique a qué fuentes impresas y virtuales acudiría siguiendo un orden de prioridad. Tengan en cuenta que no sobra ni una sola palabra. Impresas, unas, virtuales, otras, y siguiendo un orden de prioridad para realizar una recopilación exhaustiva de las críticas y reseñas que recibió en la prensa en el momento de su aparición Platero y yo. Razone cada paso de su respuesta. Bueno, si se trata de críticas y reseñas en la prensa, les aconsejo que acudan a las hemerotecas virtuales, en principio las que están digitalizadas, que luego tienen que ir en persona a una hemeroteca, estupendo, pero lo primero la primera acometida, podríamos decir, es una hemeroteca digital. Y por la época de Platero y yo, les aconsejaría que empezaran por la hemeroteca virtual de la Biblioteca Nacional, haciendo una búsqueda, como se les indica en la guía, ponen Platero y yo, y van viendo las críticas. Entonces, una recopilación exhaustiva. Entonces dicen, pues haría esto, y que no encuentran ahí, la tienen que completar, o aunque encuentren, tienen que completarlo con los periódicos que no están en la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y sí están en el portal de prensa histórica del Ministerio de Cultura.
Luego hay muchos estudios sobre Platero y yo, muchos estudios en los que tendrían que ver si están contemplados esos artículos o incluso que están otros artículos que ustedes no hayan encontrado y que un investigador probablemente de Juan Ramón Jiménez y de Platero y yo sí que cita en algún estudio. También tendrían que acudir ahí. No es todo lo que se puede hacer, ¿eh? Me comprenden, ni yo les pido que hagan todo lo que se puede hacer, sino que simplemente respondan a lo que se pide en esta asignatura. Ya digo que en una investigación ya metidos en harina, con un director de tesis, les indicaría mucho más de lo que yo aquí les pido, pero necesitan hacer todo esto. Otra posible pregunta: en la actualidad puede accederse en la red a gran parte de los archivos existentes en España a través del portal PARES, Portal de Archivos Españoles. Explique en qué consiste este proyecto, el proyecto PARES, sus características, archivos que agrupa, fondos que posee, ubicación física y virtual y posibilidades de consulta para la investigación. Las posibilidades de consulta me refiero a que habrá parte que se pueda consultar virtualmente, habrá parte que haya que ir en persona a consultar esos fondos al lugar en donde esté este archivo, donde esté el archivo correspondiente de los muchos que agrupa PARES. Tienen que saber qué archivos están contenidos en este proyecto. Si no se han metido en PARES y no han investigado esto, que ya digo que la preparación de esta asignatura es ya una investigación en sí misma, es una asignatura enormemente práctica y enormemente útil para la realización de trabajos de investigación posteriores. Vamos a buscar otra pregunta posible. Explique a qué fuentes acudiría y por qué orden para recopilar y editar el epistolario completo, cartas enviadas y cartas recibidas, de un escritor que ostentó un título nobiliario. Fue miembro de número de la Real Academia de la Historia y se relacionó con los más destacados escritores de su tiempo. Razone cada paso de su respuesta. Siempre que se les da esta indicación de que alguien ostentó un título nobiliario y que fue miembro de una Real Academia, la que sea, sería conveniente que fueran, que consultaran si está accesible en Internet, a través de Internet, y si no en persona. Es decir, pues yo iría primero consultaría si tiene un título nobiliario, el Archivo de la Nobleza, que está en PARES, es uno de los incluidos en PARES, ¿no? Es una de las fuentes una de las ramas del Archivo Histórico Nacional. Pues probablemente, si ponen en PARES el nombre de este señor, les aparecerá alguna carta escrita o recibida. Si fue miembro de la Real Academia de la Historia, es posible que en la Real Academia de la Historia tengan un expediente y es posible que en el expediente haya alguna carta. O sea, por ahí voy cuando les hago la pregunta y tienen que contar los fondos que tiene la fuente que consultan. Tienen que decir, un escritor, yo iría al Archivo de la Nobleza, que es una rama del Archivo Histórico Nacional, que está contenido en PARES y que posee los fondos, los archivos de tales casas nobiliarias españolas o de algunas de las que ustedes se acuerden, etcétera. Si además fue miembro de la Real Academia de Historia, explicar qué utilidad tienen los archivos de las Reales Academias para la investigación literaria. Y además, decía la pregunta, se relacionó con los más destacados escritores de su tiempo. Pues tendrán que buscar en los archivos y en los fondos de los demás escritores de su tiempo, de los principales, de algunos, 2, 3, los que quieran, pero explicar ¿cómo haría? Yo les digo aquí, razone cada paso de su respuesta. Pues tendrán que explicar cada paso, ¿no? que haría. Pero ya digo, contando siempre lo que hay en las fuentes que van a consultar. No basta que acierten, no es acertar, no es una adivinanza, no es... Pues yo iría, sí, a la Real Academia de la Historia y pediría el expediente y a Toledo, al Archivo de la Nobleza, que es una rama del Histórico Nacional, a consultar el expediente del título nobiliario. No basta, tienen que contar lo que hay ahí. Con estas orientaciones, lo que quiero que quede muy claro es, no basta acertar y dar
una lacónica respuesta concretísima y acertada. Por más acertada que sea, si no lo desarrollan y no cuentan un poco más, no sirve. Tienen que haber entrado en los portales, en las bases de datos, en las hemerotecas digitales, para saber qué tiene una, que no tenga la otra, en qué se diferencia esta de la de más allá, qué períodos abarca. Por ejemplo, el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español tienen que saber desde cuándo y hasta cuándo abarca, porque a veces una cosa que se publicó en el siglo XXI no la van a encontrar en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español y tienen que saber por qué. ¿Hasta cuándo llega el catálogo colectivo? No sé si se llegará a actualizar, pero bien, voy a todo esto, ¿no? Hay otras preguntas posibles, por ejemplo, ¿dónde buscaría usted? Vamos a ver, incunables digitalizados. Bueno, incunables digitalizados. Hay un buen fondo en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional, pero también, por ejemplo, la Fundación Lázaro Galdiano tiene una serie de incunables digitalizados que no tienen más que acceder en red para consultarlos. Y muchas otras, muchas otras. No les he hablado, y lo tienen también en la guía, de la fuente tan rica de investigación que es Internet Archive. Archive, que suele escribirse, ¿no? Se escribe Archive. Bueno, pues eso es un proyecto inmenso, estadounidense, donde están digitalizadas numerosísimas obras de literatura española antigua, obras clásicas, estudios de literatura española clásicos que no los encontrarán en otra parte ni en España y están ahí digitalizados. Bueno, es una fuente muy rica. Ya les digo que no les pido que realicen a estas alturas una tesis doctoral ni que sea exhaustiva la respuesta, sino que esté acorde simplemente con lo que se les facilita en la guía, en la grabación en la que yo he hecho las prácticas y que la tienen accesible en la web de la asignatura, en el soporte digital de la asignatura. Y que si se les da una cara de un folio es porque se espera que lo que digan, que para lo que digan necesiten ustedes una cara de un folio. Siempre detallando fechas, siempre utilizando el criterio de prioridad cuando se les pregunta para responder por un orden a las cosas a los puntos que se les piden. Bien, pues ya les digo, mi deseo es que hagan los exámenes de la mejor manera posible, que no se conformen con poco, tampoco que digan lo que no viene a cuento. Eso tampoco se trata de llenar la cara del folio, simplemente que demuestren que dominan la asignatura, que saben dónde buscar. Bien, pues recomiendo a todos los estudiantes de la asignatura Fuentes para la Investigación de Literatura Española, del Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el contexto europeo, que tengan en cuenta las pautas, las orientaciones que ha dado aquí la profesora Ana María Freire López, catedrática de Universidad del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología de la UNED, porque les será muy recomendable a la hora de la realización de los exámenes de la asignatura. Muchas gracias, profesora Freire, y espero contactar con usted en otra ocasión. Pues muchas gracias por la oportunidad de la grabación y les deseo lo mejor en los exámenes a todos los alumnos.